Gloria al Señor, vamos a comenzar y ayer hemos quedado en el versículo 6 del capítulo 9, ¿sí? Porque solo hemos llegado al versículo 5 del capítulo 9 de Romanos. Así que hoy vamos a seguir y seguramente que tendremos, como les decía justamente ayer, tendremos un par de programas más con este capítulo 9 porque tiene 33 versículos y realmente es bastante larguito y muy profundo. No obstante, yo trato de hacerlo un poco más corto porque es bien largo, pero trato de sacar lo más importante que podamos ver, sí, estudiar de aquí. No obstante, las escrituras están conectadas desde Génesis a Apocalipsis y hoy estudiamos Romanos, mañana pasado, en un momento más adelante, estudiaremos otro libro y nos vamos a encontrar que estamos hablando nuevamente los temas porque la palabra nos lleva todo el tiempo a conectar con toda la Biblia. Y ese es el propósito redentor, el propósito divino del Padre, ¿sí? Que la palabra sea conectada para que no haya confusión ni haya ninguna doctrina extraña entre nosotros como ya hemos vivido por mucho tiempo. Así que dice así en Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Adonai haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y esto es una realidad. Vemos en el caso de Esaú y de Jacob, vemos que no obstante, Esaú es hermano de Jacob, pero Esaú no quedó, no fue elegido, vamos a decir, en lo que tiene que ver con el plan divino de Adonai. ¿Por qué? Porque él despreció la primogenitura, ¿sí? Entonces, no porque el Padre no le haya puesto en el plan redentor, ¿sí? En el plan divino a Esaú, porque el Padre haya sido malo con Esaú. No, Esaú desechó, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros desechamos las bendiciones y desechamos la corrección del Padre y después nos lamentamos ciertas cosas, ¿sí? En la vida por distintas situaciones que podemos pasar como seres humanos, ¿verdad? Y tenemos que plantearnos muchas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Porque el Padre dice su palabra que el Padre es justo siempre. O sea, nosotros no podemos poner en balanza la justicia del Padre para con nosotros, porque nosotros somos realmente lo que muchas veces no obedecemos, pero el Padre siempre es justo. Dice la palabra que todos sus juicios son justos. Todo lo que sucede en la tierra debajo del sol es por la justicia divina del Padre, nada más, no es nada que haya algo extraño, no, el Padre permite ciertas cosas en la vida de los seres humanos en general porque Él es justo, nada más, porque su palabra se debe cumplir. Entonces, esto es muy interesante porque dice que no todos, ¿sí? Dice, los que descienden de Israel son israelitas. Podemos ver que Abraham tuvo 8 hijos, ¿sí? Tuvo 6 con Cetura, 1 con la egipcia, Agar, y 1 con Sarai, que fue su esposa y es el hijo de la promesa, ¿sí? Y podemos ver que este hijo, sí, que fue Isaac, fue el hijo de la promesa. Los demás fueron hijos de Abraham, sí, pero no son hijos de la promesa. Y no porque desciendan de Israel, son israelitas en lo que tiene que ver con el reino de Dios, sí. Salvo que ellos vengan al Padre por medio de Cristo, porque ese es el plan redentor divino para los últimos tiempos, y eso es una realidad, ¿sí? Podemos ver también, gloria al Padre, en el libro de Números, vamos a ver algo muy interesante, Números 6:22, dice así, Números 6:22 dice así, 6:22 al 27 dice, la bendición sacerdotal, sí, que el Padre le da a Moisés para que bendigan al pueblo, dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la manera de bendecir, ¿sí? Yahweh te bendiga, Yahweh haga resplandecer su rostro, ¿sí? Sobre ti. Entonces, esta es una manera de también un tipo de oración que podemos nosotros como hijos de Adonai hacer esta oración, ¿sí? Yahweh nos bendiga, Yahweh, o Jehová, porque yo digo Yahweh, pero es la traducción está escrito como Jehová, ¿verdad? Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová me bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí, Jehová tenga misericordia de mí. Jehová alce su rostro sobre mí y me dé paz. Jehová ponga su nombre sobre mí y los míos y nos bendiga, ¿sí? Es una manera también de bendecir en Números 6:22. Esta es una oración poderosísima, realmente, que debemos tenerla en cuenta. Números 15, 16 dice así. Ahí mismo el número 15, vamos a buscar. Gloria al Padre. Números 15 al 16 dice así. Dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. Bueno, en Números 15:15 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero. Bueno, esto ya venimos hablando hace varios días, que un mismo estatuto, o sea, una misma ley, ¿sí? Las mismas instrucciones, ¿sí? Él no dijo que Israel iba a tener unas instrucciones como la Torá, por ejemplo, y que el extranjero iba a tener otras que le diera Roma o que le diera algún otro sistema religioso. No, él dijo que un mismo estatuto tendrá, dice, la congregación y el extranjero que con vosotros mora, ¿sí? Todos aquellos que van a ser injertados, los que ya eran, que estaban con ellos y los que iban a ser injertados. Por vuestras generaciones como vosotros, dice, así será el extranjero delante de Yahweh, delante de Jehová, ¿sí? Yo soy una israelita más porque fui injertada en el olivo verde. ¿Y quién puede decir lo contrario? La palabra dice que todo aquel que viene a Yahshua HaMashiach es injertado en el olivo verde y es pueblo suyo, oveja de su prado, ¿sí? Pasa a ser israelita por adopción. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces nadie puede decirnos por qué guardamos Shabbat, por qué guardamos esto, porque somos judaizantes. No viene por ahí el tema. No somos judaizantes, no somos secta, no somos nada que se parezcan y que nos quieran tildar, porque realmente la palabra nos enseña, y el que dice que somos secta o que somos judaizantes, que somos todo esto, es una persona que ignora las escrituras y que nunca se ha sentado a estudiar, y es una realidad, porque el Padre habla que en el tiempo de la restauración los hijos van a volver a casa. ¿Y cuál es la casa? La Torá, justamente, para que el Padre venga a buscar. Imagínense que Yahshua dice en la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no hubiera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros y volveré y me tomaré a mí mismo y para que donde yo esté, ustedes estén. Y esto es muy interesante porque dice la palabra que Él vendrá y se tomará a Él mismo. Él no vendrá a buscar a Valeria, Él vendrá a buscar a Él que está aquí. Él no dice a Valeria, Él dice a mí mismo, o sea, a Él. Pero si yo no guardo los estatutos, los preceptos y los mandamientos, ¿a quién se va a llevar? No se va a llevar a Él porque no está acá Él. Entonces, esto es muy interesante. Por eso dice también una parte en la palabra, y tenemos que entender esto, porque dice en una parte que hay muchos que no gustarán la muerte hasta que vean, venir al Hijo del Hombre en su reino, con su gran poder. ¿Por qué? Porque los que se van con Cristo y no han guardado los mandamientos son salvos por fe. ¿Sí? Pero los que quedamos y estamos en la tierra y Yahshua viene a buscar, Él va a venir a buscar los que tienen la Torá. Hermanos, esto es muy importante entender. Es muy importante porque la restauración se va a dar para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Padre es un Dios justo y verdadero. Él no va a mandar a Yahshua a buscar a su pueblo sin haberle revelado la Torá. Entonces nosotros vamos a elegir. Por eso dice que algunos van a ser salvos por sangre. ¿Por qué? Porque se van a quedar aquí y van a morir y van a ser seguramente,
muertos, qué sé yo, cómo será ese tema, ¿no? Eso es un tema de Apocalipsis, que ya lo vamos a hablar en otro momento. Sí lo sé, pero no es momento de hablar, quiero decir. Entonces, esas personas van a quedar y van a pagar con su propia vida, pero tan necio vamos a ser para resistir a la verdad de Adonai y prepararnos para que si Él viene a buscarnos y estamos aquí en la tierra, sí nos lleve. Ahora, si nos vamos antes que el Padre envía a Yeshua, somos salvos por fe. Y esto es una realidad, porque los mandamientos no es para salvación, pero sí cuando Yeshua venga, Él va a llevar los que tienen la Torá. A ver si me explico, esto es muy importante. Esto es muy importante poder entender, es súper importante, ¿sí? Porque muchos dicen, sí, la salvación es por fe y nosotros no debemos guardar nada. Bueno, si no querés no guardes nada, no querés guardar nada, no guardes. No es obligación, no es una cosa de que si no guardas ya no vas a ser salvo. No es así, porque es un mandamiento para bendición, no es para salvación. Pero cuando Yeshua venga, Él se viene a tomar a Él mismo, que está en nosotros. ¿Y qué es lo que está en nosotros? La Torá. ¿Quién es Él? La Torá. Entonces, Él viene a buscarse a Él. Esto es muy importante entender. Si nosotros entendemos esto, está todo bien y podemos seguir. Y puede ser que no estemos para la venida del Señor aquí en la tierra, nos vayamos antes. Pero si es así, que estemos preparados realmente, porque imagínense que nos quedemos en este mundo que va a ser terrible, y ya lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Dice, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. ¿Sí? Nuevamente recalca que la misma ley y la misma ley y la misma ley, sí, y el mismo decreto, perdón, tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros, sí, lo mismo, no hay una diferencia, no es que, ellos porque son judíos guardan Shabbat y nosotros éramos gentiles, estamos injertados, ni sabemos cómo estamos, porque mucha gente, no. Muchos pastores y muchas personas que enseñan la palabra dicen, somos gentiles. ¿Cómo vamos a ser gentiles? Que los gentiles son personas paganas que adoran a otros dioses. Entonces nosotros realmente no somos gentiles, somos injertados en el olivo verde y somos pueblo de Adonai. ¿Entienden? Entonces esa es la realidad. Nosotros somos injertados y la palabra dice que somos injertados. Entonces Él realmente nos injertó por medio de la sangre que derramó el Señor en el madero. En Juan dice así, en Juan 8:39 dice así. Dice, 8:39, dice, respondiendo dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, sí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Adonai. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Adonai. Yeshua entonces le dijo, si vuestro padre fuese Adonai, ciertamente me amaríais, porque yo de Adonai he salido y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué? Dice, no me entendéis. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claro, había todo un problema, toda una situación. Sigamos, entonces acá había un problema porque no le querían al Señor y el Señor enseñaba la verdad, y esto es importante porque Él estaba enseñando la verdad y no le querían a Él. Entonces Él le dice, si ustedes fueran, ¿sí? Hijo de Abraham, hijo de Dios, perdón, me van a conocer, porque yo las cosas de Dios hago, las cosas del Padre enseño. Entonces, y procuran matarme, dice el Señor. Vamos a ver Génesis 26:5. Génesis 26:5 dice así.
Ya vamos, Génesis 26:5 dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿sí? Por cuanto oyó mi voz, ¿sí? Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, el versículo anterior dice, multiplicaré tu descendencia, le está diciendo a Isaac, ¿sí? Que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo y daré, dice, tu descendencia para tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz. Oye, qué interesante oír la voz del Padre y obedecer. Eso es interesante porque eso no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que va a bendecir a nuestros hijos, va a bendecir a nuestra descendencia, va a bendecir a los que nos rodean, va a bendecir a nuestra familia, ¿sí? Entonces, por cuanto Abraham oyó su voz, el Padre iba a bendecir a Isaac. Qué tremendo lo que dice la palabra. Mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes guardó Abraham, ¿sí? Qué tremendo. Entonces, en Ezequiel 37:21 podemos ver también, en Ezequiel 37:21, dice así, del 21 al 24 dice así. Dice, y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, ¿sí? Eso es lo que hablábamos justamente también ayer, que el Padre nos va a recoger, ¿sí? A todos desde cada punto, ¿sí? De la tierra, y los llevará, por supuesto, a su tierra. Y los haré una nación, dice, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, dice, por rey, y nunca más serán dos naciones, ¿sí? ¿A qué se refiere? Nunca más serán dos casas, ¿sí? Porque toda la palabra habla de un reino, que es el reino de Israel. Y hoy, ¿qué está sucediendo? Hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Eso ya hablamos en otro tiempo. Entonces, nosotros, ¿de qué reino somos? En este tiempo de Israel. Entonces estamos injertados en el olivo verde para hacer un solo reino. Por eso dice, y haré una gran nación, dice, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién será ese rey? Yeshua HaMashiach, o Jesucristo el Mesías. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ¿sí? Nunca más serán divididos porque serán dos naciones, una sola nación de las dos. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y las salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Adonai. ¿Sí? Ya nunca más se acordarán de los ídolos, ya nunca más se rebelarán, porque Yahweh nos llevará con él, ¿sí? Y seremos una sola nación y tendremos un solo rey, que es Yeshua. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y en mis estatutos y los pondrán por obra. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el Padre me mandó a enseñar a mí la Torah. Yo no enseño otra cosa, yo enseño la Torah, los mandamientos de Adonai. Entonces, ¿por qué? Porque es el tiempo de la restauración. ¿Cuándo comenzó a volver Israel? En el año, ya vimos ya esto en otro programa, en el año 2009, 2008, 2009, 2010, Israel comenzó a volver. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, todo está en la palabra. Tenemos que entender que todo está en la palabra del Señor. Entonces dice, en el versículo 24 dice, ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Entonces, lo que el Padre nos está enseñando aquí, y el que se rebela contra los estatutos y las ordenanzas de Adonai, que son todos los mandamientos, con el Shabbat y la fiesta, Rosh Kodesh, y las comidas que debemos comer, porque imagínense, allá en el reino de Adonai no vamos a ir a comer cerdo y vamos a seguir comiendo, porque a veces la gente piensa que nosotros nos vamos a morir y vamos a estar muertos para siempre. No, vamos a vivir, porque dice que viviremos juntamente con Él, viviremos eternamente para siempre. Entonces dice que allí guardaremos los estatutos y andaremos en sus ordenanzas y sus preceptos y los pondremos por obra. Entonces va a haber una vida nueva para nosotros. La palabra nos promete y dice que ahí nosotros guardaremos los estatutos. Entonces, ¿de qué nos vale rebelarnos ahora contra la Torah de Adonai si cuando nos vayamos con Él, que es la esperanza que tenemos y la fe, cuando nos vayamos con Él, lo vamos a hacer y lo vamos a tener que hacer? Es una realidad, la palabra lo dice.
Vamos, ya vamos a ir a una alabanza enseguida. Gloria al Padre, dice. Acá podemos ver justamente lo que les decía, que Ismael era descendiente de Abraham, pero no era el heredero, ¿sí? No fue elegido como heredero. Y esto es muy interesante, porque yo siempre medité sobre este tema de Abraham, ¿sí? Y Sara, que tuvieron a Ismael por medio de la egipcia, ¿verdad? De Agar. ¿Y Adonai acaso le dejó de enviar la promesa que era Isaac? No. Entonces nosotros muchas veces nos queremos adelantar y ayudarle a Dios, y yo quiero decirle que yo lo hablo con testimonio, que yo muchas veces quise adelantarme, ayudarle a Adonai en algo, ayudarle a hacer algo, ¿sí? Meterme en cada situación para poder ser bendecida, y no, si Yahweh dijo, te voy a bendecir, Él nos va a bendecir. Si Él dijo que Él nos va a dar, Él nos va a dar. Debemos seguir firmes, debemos seguir confiados, porque Él lo va a hacer. Entonces, Abraham habrá pensado, yo soy ya grande, soy anciano, mira, vos ya no tenés más la costumbre y no sé, esto me parece que tenemos que hacer algo porque si no, no vamos a tener la promesa. Y tuvieron ese hijo, tuvieron problemas con él inclusive, pero Yahweh solucionó y realmente Isaac vino a la tierra como Yahweh le había prometido a Abraham. Qué tremendo. Entonces, por más que nosotros hagamos miles de cosas, realmente no va a impedir que Yahweh nos bendiga. Él, en fin, Él va a hacer lo que tiene que hacer y lo que Él dijo sobre nosotros. En Efesios 2, 11, 14, podemos ver 2, 11 al 14, lo que ya veníamos leyendo, dice, por tanto, acordaos, dice, de que en otro tiempo vosotros, los que eran gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha en manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, o Cristo, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de enemistad, de separación, intermedia de separación, perdón. Entonces, antes éramos gentiles, dice la palabra, antes, ahora no somos gentiles porque nosotros no adoramos a dioses de madera ni de yeso, nos adoramos, los gentiles adoran eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir gentiles? Sin pacto. Nosotros tenemos pacto, tenemos un pacto, sí, que es la Torá de Adonai, que Yahshua trajo por medio del Espíritu, al haber derramado su sangre preciosa en el madero, y trajo el Espíritu sobre todos aquellos que quieren ser sus hijos y son injertados en el olivo verde, y nos da la Torá por obediencia, ¿verdad? Por venir a Él. Entonces dice la palabra que nosotros antes, cuando éramos gentiles, ¿sí? No éramos de Israel, ¿sí? Y ahora dice, justamente, estábamos alejados, ¿sí? De los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora, dice, por medio de Cristo somos cercanos al pueblo. Y esto es muy tremendo. Entonces, el ser israelita no depende de lo natural, para con Dios me refiero, sino que por fe. Esto es por fe. Somos injertados en el olivo verde y somos injertados por fe. Gloria al Padre. En San Juan 1, 47 y 50 dice así. San Juan 1, 47, 50. Al 47 al 50 dice así. Yahshua, ¿sí?, vio a Natanael que se le acercaba y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oiga, qué interesante. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el hijo de Adonai? ¿Tú eres el rey de Israel? Respondió Yahshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces ahora tenemos que ver quién es un verdadero israelita, porque él le dijo, he aquí un verdadero israelita. Entonces la palabra nos tiene que enseñar quién es un verdadero israelita. Génesis 32, 28. ¿Sí? Porque el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita, cuando le vio a Natanael debajo de la higuera. Génesis 32, 28 dice así. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Adonai y con los hombres y has vencido. ¿Sí? Jacob, el que alcanza, porque siempre nos enseñaron que Jacob significa el engañador, ¿sí? o el mentiroso, y Jacob significa el que alcanza, ¿sí? El que persigue, el que busca la bendición de Adonai, ¿sí? Para realmente ser bendecido. Ese es un verdadero israelita, el que lucha con Adonai, el que lucha, ¿sí? Como dice la palabra, volvemos a leer. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. Por eso dice la palabra que el Padre nos dio un nombre, que es por sobre todo nombre. Él ya no somos aquella persona que robaba. Se entiende que no debemos ser eso, ¿verdad? Que robaba, que adulteraba, que mentía. Que no, ya no somos eso, ya no somos de repente que te digan, ahí viene la chismosa. No somos ya eso, no. Entonces el Señor le dijo, ya no sos el que persigue algo. Ya no sos el que miente, ya no. Ahora sos un verdadero israelita. Ahora tenés el nombre que es por sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach. Por eso al principio decía que cuando Yahshua, en la palabra Yahshua dijo, me voy pues y volveré y me tomaré a mí mismo. Entonces Él está en nosotros. Entonces Yahshua, el Padre cuando nos mira, ¿sí? Ve a Yahshua, no nos ve a nosotros. ¿Sí? Entonces Él hace la obra por medio de Yahshua. Por eso es que nosotros, siempre digo, no somos muertos por el pecado que hay en la tierra, y la ira de Dios nos desciende de una manera como sucedía en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, la sangre misericordiosa del Señor nos cubre de la ira de Adonai. Por eso dice que Yahshua se llevó la maldición de la ley. Entonces aquí hay un problema, porque siempre dijeron que Yahshua se llevó la Torá. No, Él se llevó la maldición. El que no cumplía se moría, y los mataban y los perseguían, y era tremendo lo que sucedía. Cuando una persona no cumplía los mandamientos, como aquel hombre que se fue a buscar leña para hacer fuego en el día de Shabbat y lo mataron, porque esa era la ley. Ahora Yahshua se llevó la maldición. Hoy tú no guardas el Shabbat, bueno, hay ciertas bendiciones que no vas a alcanzar en tu vida quizás, pero nadie te va a matar. O sea, hay cosas que el Padre dice en su palabra, ¿sí? Que son cortadas ciertas bendiciones sobre sus hijos, porque sus hijos no guardan su mandamiento, pero no obstante les da salvación y les da vida. Pero hay bendiciones mayores para nosotros que no hemos alcanzado justamente por no guardar sus mandamientos y no tener un corazón humilde delante del Padre. Romanos 9, 8, 9 dice así. 9, sí, del 8 al 9 dice así. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Adonai, sino, dice, que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca recibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Adonai conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Gloria al Padre. Yahshua, ¿sí? O el Padre llama a Jacob, ¿sí? No porque él haya hecho algo, sino que él llamó a Jacob y le dio desde el vientre de Rebeca, le dijo, porque Rebeca fue a consultar al padre y le dice, esto dice en Génesis, fue a consultar al padre y le dice qué pasaba en su vientre, que estos niños se peleaban y que había problemas en su vientre, ¿sí? Haciendo una prefiguración de lo que dice la palabra, ¿verdad? Y dice que el padre le dice que en su vientre hay 2 naciones y que el mayor servirá al menor. Ya le dio nuevamente este patrón que se repite continuamente, que el mayor sirve al menor, ¿verdad? En las escrituras. Entonces dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Isaías 14:1 vamos a leer. Entonces podemos ver aquí que le habla de Sara, no dice Abraham tendrá un hijo, dice Sara, ¿sí? Hablando también de la redención. El Padre nos habla de esta manera de la redención. Vamos a ver, ya vamos a entender. Isaías 14:1 dice así: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra
y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Entonces, lo que acá una vez más Isaías está profetizando lo que va a suceder, ¿sí? Después de Yeshua, porque tenemos que entender que estos son antes de Yeshua, todos estos profetas, está profetizando lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre derramada en el madero de Yeshua vienen a injertar, ¿sí? Venimos nosotros a ser injertados, mejor dicho, en todo, en el olivo verde para ser Israel. En Génesis 3:15 podemos ver que le da nuevamente como a la mujer un cierto poder, también hablando y entendiendo, ¿sí? El énfasis de la redención. En Génesis 3:15 dice así: Gloria al Padre. Leo esto y vamos a una alabanza. Y pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Sí, está hablando de la redención, ¿sí? De lo que tiene que ver justamente con el reino de Dios, con Israel, ¿sí? Habla de Sara y no de Abraham. Así que Apocalipsis 12. Estamos hablando de justamente los que son israelitas, ¿sí? Por fe. Apocalipsis 12, 5 al 6 dice así. Dice, y ella dio a luz un hijo, varón, dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Adonai y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Adonai, para que allí la sustenten por 1270 días. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Y acá, ¿por qué leo esta fracción de Apocalipsis? Porque estamos hablando justamente que en Romanos 9, Romanos 9 dice así, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Se habla de Sara, porque habla de Sara justamente. Podemos ver el patrón, sí, que en Génesis 3:15 dice, y la mujer le herirá en la cabeza y él le herirá en el calcañar. Después podemos ver también que dice en Apocalipsis, nos habla también de esto, sí, que realmente habla de la mujer, sí, como un sentido de redención, ¿verdad? Lo que es a quien Yeshua viene a salvar. Israel justamente. Génesis 12:2 dice así. Génesis 12:2, gloria al Padre, dice así. Dice, del 2 al 3 dice así. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son bendecidos en el creyente Abraham? Todas las familias de la tierra, todas de verdad, sí, todas aquellas que vienen a Yeshua HaMashiach, sí, por medio de aquel sacrificio maravilloso que el Padre permitió que Yeshua HaMashiach hiciera en la tierra, sí, en el madero, sí, porque lo creemos, esto lo creemos por fe, que Él derramó su sangre preciosa y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, todos aquellos que vienen a Yeshua son hijos de Abraham por fe, dice la palabra, esto lo dice justamente en Gálatas, y acá una vez más en Génesis dice, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todas aquellas que quieren recibir a Yeshua HaMashiach como Señor. Ahora bien, tú dirás, bueno, vale, pero todos pueden recibir al Señor. Sí, absolutamente todos. Tú dirás, bueno, pero el más pecador, aquel que mató, que engañó, que violó, todos aquellos que quieren recibir a Yeshua HaMashiach tienen perdón de Adonai. O sea, nosotros no podemos decir, en realidad la palabra dice que todos los pecados son perdonados salvo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hasta eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros decimos, no, esos son, no sé, mira cómo saltan, mira lo que gritan, no sabemos. Nosotros no podemos decir, eso no es de Dios o eso no es movimiento del Espíritu. Tranquilos, cerremos la boca y el Padre es el que dice lo que sí es y lo que no. Debemos orar nada más. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Entonces podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo de Adonai y haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces no podemos hablar de estas cosas, debemos callarnos y observar nada más.
En Números 9, 10 y 11 dice, bueno, ya lo habíamos leído, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Adonai conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Muy bien. En Mateos 20, 25, gloria al Padre, Mateos 20, 25. 20, 25. Mateo, me pasé aquí. Mateo 20, 25 al 28 dice así. Gloria al Padre, dice, entonces Yahshua llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Dice, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, ¿sí? Y nosotros muchas veces pasamos estas cosas, ¿verdad? Porque pasamos situaciones y nos duelen y lloramos y nos lamentamos, pero el Padre justamente nos enseña en la palabra, nos enseña estas cosas como dijo el Señor. El que quiere ser grande, el que quiere realmente ser llamado importante, debe ser el servidor. O sea, el que sirve es importante en el reino. No el que critica o el que mira, no, el que sirve es el que es llamado grande. Entonces, realmente el Padre, el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, ese es nuestro trabajo aquí en la tierra como hijos de Adonai. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, acá podemos ver una vez más que Pablo dice, como está escrito, ¿sí? Sí, es interesante porque todo lo que habla Pablo, Pedro, los apóstoles e inclusive lo que habló el Señor Yahshua cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Todo lo que él habló con respecto a la Torá de Adonai y al Tanaj, lo que es los salmos, lo que es los profetas y todo esto, habló con respecto a justamente lo que ya estaba escrito. Por eso dice, ellos en todo momento, Pablo, Pedro, Juan, todo dice, porque escrito está. Y el Señor dice, porque escrito está en todo tiempo, ¿sí? ¿Dónde está escrito? En la Torá, porque lo que ellos, este libro que tenemos hoy, que es el Nuevo Pacto, ¿sí? Que lo conocemos como Nuevo Pacto, realmente fue escrito cuando ellos ya no estaban. Pero cuando ellos estaban en la tierra, ellos estaban viviendo lo que está escrito hoy que nosotros leemos. Entonces, cuando ellos dicen, porque escrito está, ¿dónde está escrito? En la Torá. Entonces vamos a ver dónde está escrito lo que dice justamente Romanos 9:13. Vamos a Malaquías 1. El profeta Malaquías, sí, podemos ver Malaquías 1. Malaquías es el último profeta menor, a ver si no me equivoco, así. Aquí estamos en Malaquías 1 del 2 al 5, dice así. Dice, yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné, dice, su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Este es el problema que hay, ¿verdad?, en el Medio Oriente. Esto es una lucha continua, pero tenemos que entender que Yahweh le ha dado el reino a Israel. Yahweh le ha llamado nación a Israel, no le ha llamado a Esaú. ¿Sí? Dice justamente a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Porque Yahweh fue injusto? No, porque Esaú no quiso, ¿sí?, ser obediente, desechó la primogenitura, no quiso realmente ser un hijo obediente. Entonces podemos ver que en Génesis
en Génesis 25, a ver, Génesis 25, 30. Vamos a Génesis 25, 30. Podemos ver también esto que dice acá. Génesis 25, 30. Dice, del 30 al 34 dice así. Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Dice, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado, dice, de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien, acá es importante, detenernos un ratito y hablar de este tema. ¿Por qué? Porque así como Esaú desechó la primogenitura, ¿sí?, del padre, así muchos desechan su primogenitura. ¿Cuál es la primogenitura de los creyentes en Adonai, en Yeshua o en Jesús, para que me entienda? ¿Cuál es la primogenitura? El llamado. Todos los hijos de Adonai tenemos un llamado. Nadie me puede decir, no, pero yo no tengo un llamado, porque sí, tienes un llamado. Que no sepas cuál es tu llamado es otra cosa, ¿sí? Entonces debemos ayunar y orar y pedir a Adonai la dirección del llamado. Bueno, te cuento mi testimonio, entre comillas. Cuando el Padre me da el ministerio de la enseñanza, fue en un tiempo de vigilia que Él nos mandó a hacer. Sí, con mi esposo hacíamos a las 3 de la madrugada hasta las 3 de la mañana, hacíamos vigilia más o menos por un mes, 2 meses, no recuerdo ya, hace mucho tiempo, como 6 años atrás, 7. Y el Señor, más, 8 años más o menos, el Señor me da por medio de, en oración y ahí en la vigilia, me habla, sí, por medio de mi esposo, que me daba el ministerio de la enseñanza. Entonces, todos tenemos un ministerio, todos, absolutamente todos. Algunos tendrán la enseñanza, otros tendrán evangelismo, otros tendrán profecía, otros tendrán pastoreo, otros tendrán, no sé, muchas cosas, miles de cosas, porque hay muchísimas cosas para hacer en el reino, ¿verdad? Otros tendrán el ministerio, no sé, no se me ocurre ahora, pero hay muchísimos. Entonces, todos tenemos primogenitura, todos, absolutamente todos. Dios nos dio algo a nosotros. ¿Y qué pasa muchas veces? Que terminamos vendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué Esaú vendió la primogenitura? Porque era un hombre carnal, ¿sí? No era un hombre espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es carnal? Vende su ministerio, ¿sí? Entrega todo por irse al mundo, por hacer las cosas del mundo, porque prefiere estar en el mundo, porque prefiere dar rienda suelta a la carne, ¿sí? Él no quiso ayunar, quiso alimentar la carne. Entonces, prefiere muchas veces dar rienda suelta a la carne y no obedecer al Padre, ¿sí? Y guardar y cuidar la primogenitura. Así que yo creo que este es tiempo que nosotros nos pongamos en línea con el Padre y le digamos al Padre, heme aquí. Bueno, tú dirás, bueno, vale, pero yo, mira, hace mucho tiempo que no sirvo, no, me siento avergonzado, me siento avergonzada, ¿qué van a decir de mí? Ese es el problema. Porque muchas veces nosotros estamos pensando, ¿qué van a decir de mí? Mira que yo era esto, que yo era... No importa lo que digan, lo que Dios dijo de ti. Eso debe importarnos a nosotros, lo que el Padre dijo de mí. Y si el Padre te dice que eres un profeta o que eres una maestra, aunque la gente diga que no, la mujer no debe enseñar, lo siento, el Padre dijo, o sea, que se arreglen con el Padre, eso es una realidad porque a mí me pasa, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos defender la primogenitura que el Padre nos dio. Oiga, qué interesante lo que le estoy diciendo, porque en el antiguo pacto los que servían en el templo eran levitas. Ahora tú me dirás, sí, ningún otro que no haya sido levita nunca sirvió en el templo, vale, no, mentira, sirvió sí, porque Samuel era efrainita y Samuel sirvió en el templo como sacerdote, él estuvo haciendo servicio al templo y no era levita. Entonces, cuando Dios hace las cosas, nosotros no podemos decir lo contrario cuando el Padre manda a hacer algo. ¿Qué es lo que sucedió con Esaú? Vendió su primogenitura. Ojo, si nosotros estamos vendiendo nuestra primogenitura,
¿sí? Por los placeres y los deseos de la carne, porque queremos ciertas cosas, ¿sí? Ojo con eso, porque estaremos realmente poniéndonos en contra del Padre, porque Él nos dio a nosotros un ministerio tremendo a cada uno de sus hijos. Y sácate eso de la cabeza de que yo no voy a poder, porque van a decir esto de mí, que digan lo que quieran, pero tú tienes que estar bien con el Padre. ¿Qué es mejor? ¿Estar bien con el Padre o estar bien con los hombres? Es mejor estar bien con el Padre, ¿verdad? Porque Él es el que nos bendice, nos da la vida, nos larga vida, y Él es el que nos corta si Él quiere. Así que nosotros debemos bendecir al Padre y obedecer al Padre. Entonces podemos ver que en Hebreos 12 también, en el libro de Hebreos, muchas personas hablan porque, bueno, no tienen conocimiento de esto, así que nosotros debemos obedecer al Padre y seguir adelante. Hebreos 12:15 dice así. Hebreos 12, aquí, 12:15 y a ver, ¿dónde? Al 17, 12:15 al 17, dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Adonai, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oiga, esto yo estoy leyendo del Nuevo Pacto. Esto está en hebreo. Esto no está en el Antiguo Pacto, porque usted dirá, bueno, muchos dicen, bueno, es el Antiguo Pacto. No, esto está en Hebreos. Esto lo dijo el autor de Hebreo. Entonces dice, oigan, que no haya entre ustedes raíz de amargura, que pueda contaminarlos, ¿sí? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, o sea que el autor de Hebreo nos está diciendo, si brota raíz de amargura y desechan su primogenitura, aún después deseando. Ay, qué tremendo. Esto es maravilloso porque el padre me hablaba de esto en un tiempo cuando yo dejé de enseñar, porque yo también tuve todas estas cosas, por eso te hablo, yo tuve todas estas cosas en mi mente y tuve ataque y tuve un montón de cosas que pasé, por eso te hablo con conocimiento, con causa. Dice la palabra, no sea que haya, dice, después, perdón, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, el Padre me dijo, le daré tu manto a otro y te lamentarás. Esas fueron las palabras. Muchas veces la gente piensa, ¿sí? Los hermanos piensan que el Padre solo habla con amor. No, el Padre exhorta también. Exhorta también. Y venía una profeta de Tucumán y yo, ¿sí? En mi ignorancia, porque somos ignorantes en muchas cosas, no quiere decir que un ignorante no sepa nada, sino que ignora ciertas cosas. Y en mi ignorancia, en algunas cosas, yo dije que no iba a ir a esa reunión que venía esa profeta. Y el padre, y mi esposo estaba orando en el templo y viene y me dice, él no sabía nada, que yo estaba con ese dilema de ir o no ir a esa reunión. Y viene del templo y me dice, el padre me dice así que te dijera, que te vayas a esa reunión que te invitaron porque él te va a hablar ahí. Y yo me largué a llorar porque mi esposo no sabía que yo estaba en ese dilema de ir o no ir. Cuando voy a esa reunión, el padre me habla de una manera tremenda. Fue tremendo lo que sucedió en mi vida porque fue un antes y un después. Entonces, realmente lo que sucedió en el antiguo pacto es una sombra y es una enseñanza para que nosotros hoy seamos obedientes y no vayamos a querer pasar lo mismo que pasaron ellos, lo mismo que pasó Esaú. Por eso el autor de Hebreo nos está diciendo justamente, dice, porque ya sabéis que aunque después de haber deseado, dice, heredar la bendición, fue desechado. Entonces, puede que resistamos y que no querramos servir al Padre, no querramos predicar, no querramos dar una palabra de aliento, no querramos nada porque estamos en el orgullo de nosotros que van a decir esto, que van a decir. Ojo con eso, porque el Padre puede que nos saque nuestra bendición. Dice, qué tremendo, dice el autor de Hebreo, dice, aunque deseando heredar la bendición, fue desechado.
Y tú dirás, bueno, no, pero ahora Cristo ya está con nosotros y Él nos da la bendición. No, 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 hay una bendición mayor para ti. Pero ¿qué pasa? Que no le alcanzamos muchas veces porque desechamos la primogenitura como la hizo Esaú, y la palabra nos da enseñanza de esto. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque después vemos a personas haciendo lo que Dios nos mandó y nos entristecemos porque nuestro espíritu sabe que eso nos mandó a hacer a nosotros. El espíritu sabe. Y ahí nos ponemos a blasfemar y a decir cosas y a levantarnos contra el hermano que está haciendo, porque nosotros no lo quisimos hacer, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, el Padre es bueno, el Padre nos ha dado cosas grandes, el Padre nos ha dado bendiciones poderosas, pero está en nosotros, ¿sí?, obedecer y querer realmente seguir y amar y obedecer al Padre. Dijo, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados, así como prospera su alma. Así como nuestra alma prospera en lo que es la palabra del Padre, el Padre quiere que nosotros seamos prosperados en la tierra con todas las cosas. El deseo del Padre es que sea prosperado. Así que si alguien te dijo que tú no vas a ser prosperado o que tú no debes ser o que tú no te mereces, eso es mentira. Porque tú sí te mereces ser prosperado y grandemente prosperado, porque esa es la bendición. Yahshua HaMashiach se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en su pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Que él era pobre? No. Él se hizo pobre porque Él descendió de los cielos, donde había toda la gloria y la majestad, la riqueza, el oro y todo lo que puede existir de grandioso en el cielo, porque en el cielo no hay pobreza, no hay absolutamente nada malo. Entonces Él dejó aquella riqueza y fortuna y vino a la tierra y se hizo pobre. Dice, ¿por qué? Porque vino a la tierra, porque en esta tierra hay necesidad, ¿sí?, para que nosotros seamos enriquecidos en Él. ¿Sí? Para que recibamos su bendición, para que recibamos su sanidad, para que recibamos todo lo que Él tiene para nosotros. O sea que muchas veces tenemos que cambiar el chip de nuestra mente, ¿sí?, para poder que la palabra entre y nos bendiga al Padre de una manera poderosa. Así que shalom, bendiciones a todos. Nos encontramos mañana, si el Padre Eterno nos permite, en un nuevo programa que yo creo va a estar maravilloso. Bendiciones a todos.